Otra cuestión que podemos discutir nosotros es la de si las teorías científicas eh, persiguen, ¿no?, esa verdad que está al final del camino, ¿está bien? Si las teorías tienen que describir cómo es el mundo y subrayo en realidad, ¿no?, relacionándolo con la búsqueda de esta verdad. Si la observación es objetiva, o sea, todos observamos lo mismo. Cuando vemos, ¿se acuerdan que había una imagen que andaba circulando o un video que andaba circulando por internet, por el Facebook, me parece que decía, que preguntaba de qué color era el vestido y algunos lo veían dorado, otros lo veían azul, otros, bueno, no todos vemos lo mismo, ¿está bien? Y la otra complicación es, cuando observamos, por ejemplo, con un microscopio o con un telescopio, ¿se puede decir que observamos? Porque tenemos una lente y no estamos observando a ojo desnudo. Nadie duda, ningún científico duda hoy de que observamos, aunque estemos observando con un microscopio. Cuando un telescopio toma datos de un cuerpo lejano, son datos que aparecen en una computadora, son números. ¿Son observaciones? Podemos plantearnos. Ese sería el realismo ingenuo. Pero después podríamos también asumir una posición en el otro extremo y podríamos pensar, bueno, la ciencia busca teorías que describen, ¿no?, los fenómenos que nos sirven para predecir los fenómenos, pero no necesariamente tienen que describir el mundo natural tal como es. O sea, acá no habría una verdad, sino que las teorías serían instrumentos que nos servirían para describir el universo. Por otro lado, hay conceptos que son no observables, como por ejemplo acá yo ponía el del electrón. O sea, uno puede entender el electrón solo si eh, pudo apropiarse de un marco de referencia determinado, el que puede ser de la química o de la estructura de la materia, pero si no compartimos el marco teórico, o sea, con quien no sabe de esto, no va a entender que es un electrón. ¿Está bien? Entonces ahí, de nuevo, estamos en los límites del instrumentalismo. Sirven para describir, pero bueno, describen siempre y cuando estemos dentro del mismo marco de referencia o del mismo marco teórico con el otro a quien nos dirigimos, ¿no? Bueno, podemos plantear una tercera teoría intermedia que es más actual, digamos, que podemos llamar realismo moderado. Ustedes esto lo van a encontrar mencionado en la lectura que corresponde a esta unidad. Según este realismo moderado, las teorías buscan calcular y predecir, pero esperamos que puedan explicar cómo es el mundo en realidad. O sea, sin buscar esa verdad absoluta, que es la misma para todos y que es observable, de alguna manera buscan explicar cómo funciona el mundo natural. El método científico, esto que nosotros, seguramente ustedes, yo, todos, al pasar por la escuela, aprendemos y nos queda pegado en forma indeleble a nuestra memoria, se lo debemos a Francis Bacon. Eh, Fíjense la época en la que Francis Bacon desarrolló su método, digamos, eh, es más o menos contemporánea a la existencia de Galileo Galilei, ¿sí? Y corresponde a la época del Renacimiento, ¿sí? Cuando después de la Edad Media, la edad del oscurantismo, eh, digamos, renacieron las artes, la ciencia, eh, ese periodo que se conoce como Renacimiento, también tuvo un resurgimiento el conocimiento, ¿no? Bueno, tenemos esta estructura que yo presenté acá, ¿no? Y que todos sabemos. Si yo pregunto, la mayoría de ustedes seguramente va a contestar que el método científico y le sale observación, problema, hipótesis, el experimento, los resultados. Y tiene como una especie de, ¿no?, como diagrama de flujo. Si los resultados llevan a invalidar la hipótesis, entonces tenemos que volver a reformular la hipótesis y acá tenemos como una especie
de juego de la oca, dice Aduris Bravo, ¿no? En cambio, si la hipótesis es correcta, podemos, bueno, generar una nueva ley, una nueva teoría. Todos tenemos internalizada esta estructura, que algunos autores llaman la visión o la estructura esquelética del método científico. Hay varios cuestionamientos que se le hacen a la idea del método científico, de los cuales voy a exponer algunos importantes y vamos a tratar de pensar la estructura de la ciencia en función de estas preguntas que nos hacemos. Entonces, la primera de ellas sería, ¿por qué se piensa al método científico como método universal para producir conocimiento? Y acá hay que hacer no mención a que la física es la más antigua de las ramas de la ciencia, ¿sí? Y en tiempos más tempranos, ¿no? Más cercanos a nosotros, se desarrollaron las otras ramas, en realidad la matemática y la física, ¿no es cierto? Y de ahí se derivan la astronomía y las ciencias que hoy, digamos, el cuerpo de ideas que hoy separamos en disciplinas simplemente para organizar de alguna manera, ¿no es cierto?, ese escenario con tantas leyes, teorías e ideas. El conocimiento del que dispone la humanidad en este momento es inconmensurable, o sea, es una cantidad de conocimientos inmensa, que por supuesto no cabe en la vida de una persona, etc. Entonces, y acá hay una palabra con la que nos vamos a encontrar y se van a encontrar repetidamente, que es la epistemología, la palabra epistemología. El concepto de epistemología digamos, el significado de la palabra epistemología alude a una rama de la filosofía que estudia la forma en que se produce el conocimiento. Entonces, digo, distintas ciencias tienen que tener la misma receta para producir conocimiento, nos podemos plantear. Por ejemplo, seguramente que ustedes, bueno, en la actividad que viene ustedes van a tener que leer un trabajo de investigación y vamos a compartir, ¿no es cierto?, lo que va surgiendo, digamos, de la lectura de distintos compañeros leyendo distintos textos, ¿no? Son varios y ustedes van a tener que elegir uno. Ahora, nos vamos a plantear, ¿no es cierto?, que mientras, por ejemplo, vamos a apelar a recuerdos de ustedes. Mientras ustedes estudiaban en la escuela ciencias naturales, seguro tenían que recordar palabras difíciles, fórmulas, ecuaciones, conceptos que no tenían ningún tipo de existencia concreta, sino que conceptos, ideas, y siempre las fórmulas, unidades, datos, ¿sí? Ahora fíjense, hay algunos de ustedes a los que seguramente les resulta mucho más fácil aprender todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales. Les es más fácil establecer relaciones entre distintas ideas, vincularse con los otros, y les resulta difícil, por ejemplo, entender una ecuación. Habrá otros a los que les pase al revés. Entonces, digo, nos podemos plantear qué tan válido es pensar en que haya una sola receta para obtener conocimiento en distintas áreas de pensamiento. Después, lo otro que podemos pensarnos también es, si esto es una especie de receta, entonces, si repito como un autómata los pasos del método, ¿estoy seguro que voy a producir conocimiento? ¿Quiere decir que tal vez una computadora podría hacer esto? Bueno, a las claras la respuesta es que probablemente no, una computadora seguro que no.
¿no? Entonces, esa es otra objeción que se le hace al método científico. Esta, y les voy a traer otra palabra difícil, algoritmicidad, un algoritmo. Un algoritmo es un protocolo para hacer algo. Cuando ustedes suman, están empleando un protocolo. Tengo que poner los números uno encima del otro, después tengo que sumar por columnas, este, etcétera, etcétera. Para dividir hay otro protocolo, o sea, otro algoritmo. Bueno, tenemos un montón de algoritmos por los cuales que usamos diariamente y que no los llamamos así, pero esto que digo es esta especie de receta del método científico no me asegura que obtenga conocimientos. Por ejemplo, vamos al laboratorio, ¿sí? Han ido seguramente al laboratorio y han desarrollado un trabajo práctico. Han mezclado dos o tres cosas y han visto que aparece, pero díganme qué aprendieron en ese momento o díganme si aprendieron algo. Digamos, siguieron los pasos del método científico, ¿sí? En esta visión esquelética, en esta visión que para nosotros, digamos, para la mayoría, voy a decir, carece de sentido. Entonces, no solo por repetir los pasos obtengo conocimiento. Otra pregunta más que me puedo hacer es, ¿y dónde queda la creatividad de la persona? Digo, si yo ahora planteo una pregunta, a ver, por ejemplo, planteo, ¿por qué no están todos presentes en el aula virtual? ¿Por qué todavía me falta conocer a alguna gente? Yo estoy segura que cada uno de ustedes tendrá una posible respuesta a esa pregunta. Bueno, la creatividad de cada uno, la historia, la vivencia, la estructura de pensamiento de cada uno, les permite ir por distintos caminos, digamos, y encontrar distintas respuestas. ¿Mm? Serían distintas hipótesis y no habrán podido tener la conexión y no les habrá llegado el password, el usuario, qué sé yo. Bueno, en eso radica la creatividad. Pensamos diferentes, enganchamos distinto las ideas y llegamos a distintas respuestas. Otra más que me puedo preguntar, ¿dónde queda la casualidad? ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, se le contaminó accidentalmente un cultivo de bacterias que estaba haciendo, estaba estudiándolos, se le contaminó accidentalmente y él supuso, y se le contaminó de esta manera, al lado de la colonia, se le contaminó con un hongo, alrededor de la colonia no había desarrollo de microorganismos. Entonces él pensó, debe haber algo que impide que crezcan los microorganismos en este lugar. Y eso dio esa idea y la casualidad de habérsele contaminado dio lugar al descubrimiento de la penicilina, así que es producto del metabolismo de los hongos. Bien, entonces, ¿dónde queda la casualidad? Hay muchos inventos, muchos desarrollos que se descubrieron por casualidad, ¿no? Una anécdota para reírse un poco, ¿no? Es el descubrimiento del Viagra. Sildenafil es la droga. El Viagra se descubrió porque se dieron cuenta de que los hombres en los que se estaba probando para tratar una angina de pecho, una vez que hacían el tratamiento, no devolvían el sobrante del medicamento. Bueno, hasta que a alguien se le ocurrió, reparó en ello, digamos, y bueno, de casualidad se descubre esta droga. Otra más. ¿Cómo decido si tengo que elegir entre dos hipótesis? ¿Elijo la que más me gusta? Siempre tenemos ideas con las que emparejamos mejor, digamos, que nos gustan más. Otra, ¿todo tengo que probarlo a través de un experimento? A veces los experimentos son, digamos, ¿cómo haría un experimento en astronomía? ¿Cómo haría un experimento, por ejemplo, pensemos en la farmacología para curar la enfermedad esta del coronavirus?
¿Por qué tardan tanto en encontrar un medicamento? Debe ser que no todo es experimentable. ¿Por qué no se hacen experimentos o la mayoría de los experimentos se hacen en plantas o en animales que viven durante poco tiempo? No se hacen en plantas o en animales que viven mucho tiempo. ¿Sí? Si tuviera que hacer un experimento, qué sé yo, en elefantes, ¿sí? Y tengo que esperar el ciclo de vida del elefante, me panso unos 50 años o más, y no es viable hacer un experimento en esas condiciones. Si tengo que medir o estudiar alguna característica de un planeta lejano, no puedo ir, tomar la muestra, volver y analizar. ¿Está bien? Entonces, no siempre se pueden hacer los experimentos, no siempre se puede este, diseñar un experimento para poner a prueba una hipótesis. Otra. Y si el experimento da un resultado dudoso, ¿qué hago? O sea, nos podemos plantear por qué tardan tanto en conseguir la cura para el cáncer o por qué se tardó tanto en conseguir y no se consigue todavía una vacuna para el SIDA, por ejemplo. O tardaron tanto en aparecer los remedios para los virus. Bien, hay un montón de eh, cuestiones que se le hacen o de preguntas o de objeciones que se le hacen al método científico que nos permiten preguntarnos si por la validez del método científico. Entonces, ahora nos vamos a ubicar en un lugar y bueno, y si no existe el método científico o si no es válido, entonces, ¿qué hacemos? Eso va a ser el motivo de la próxima discusión.